capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo número 5. Vamos a leer del versículo 12 al 16. Así damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar reunidos en la casa de oración, y a todos aquellos que nos escuchan, nos ven también, decirles Dios les bendiga. Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Cuando lo tengan, se ponen sobre sus pies y leemos juntos la palabra de Dios. Hechos, dice la palabra: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Bendiga a mis hermanos, Señor, que nos sintonizan y están al pendiente, Señor, de la internet, y los que estamos en este lugar. Oh Jesús, bendíganos. Padre, oramos por los que han de ser salvos, por los amigos, los vecinos, Señor, aquellos que aún no te han recibido. Padre mío, obra de gran manera por el poder de tu palabra. Ahora lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Bendice a la iglesia. Padre, haga obra sobre su pueblo. Lo pedimos ahora en esta tarde en Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en nuestras vidas y en este lugar. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, y vamos a compartir esta porción de la palabra. Ya hemos compartido en otra ocasión parte de lo que es en el libro de los Hechos, estas enseñanzas de lo que nos tiene los Hechos, un libro que nos refleja la historia o antecedentes de la iglesia primitiva, aquella iglesia que inició luego después de que el Señor subió a los cielos, y empezó la labor de la iglesia a través de los apóstoles que compartían la palabra en las casas y en el templo. Había un arduo trabajo, existía un arduo desempeño por cada uno de los hermanos y hermanas que eran cada vez sumados más a la misma bendición, a la que ahora nosotros también formamos parte, y no solamente aquí en El Salvador, sino que en todas las regiones del mundo donde ha sido predicado este evangelio del reino, porque esta palabra ha sido llevada a lugares que quizás ni nos imaginamos, pero es el mensaje de la palabra que ha llegado a bendecir las almas, hermano. Ahora nos queda el seguir trabajando, porque el poder de la palabra de alguna manera seguirá impactando a las naciones, a los pueblos, no importando sus lenguas o a dónde estén, o su cultura, pero Dios se encargará de transformar vidas. Aún en nuestro país, quizás no siendo muy grande, y dentro de la región centroamericana, siendo el país más pequeño de la región centroamericana,
Y si lo sumamos a todo lo que es Latinoamérica, es uno de los países con una extensión muy pequeña. Mas, sin embargo, dentro de nuestro país, por la suma de todos los que forman parte de este estado, hay aún muchas necesidades y cuántas almas que sufren y están en pecado y no han tomado la decisión de recibir a Jesucristo. Si se sacan los datos, hermano, poblacionales de todas las personas que vivimos en este país, y delante de esas estadísticas pudiésemos notar que aún es muy poca la suma o cantidad de personas que han tomado la decisión de aceptar a Jesucristo. Hay muchas personas, hay muchos pueblos que todavía no se han acercado a Jesucristo. Y quiero decir que aún la iglesia tiene la oportunidad de trabajar a la obra de Dios, ganando y conquistando las almas, porque Dios es el que está para ayudarnos. Sí, sabemos que no es en nuestra fuerza, sino que es con la ayuda de Dios que venceremos, hermano. Con la ayuda de Dios es que usted puede hacer las cosas. Solamente con la ayuda de Cristo la iglesia puede salir adelante. Y esto Pablo lo hacía mencionar: si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, hermano, es que si Dios está conmigo y con usted, por muy difícil que esté la situación o haya adversidades, el Señor lleva nuestra barquilla aún en el tempestuoso mar, para que no nos hundamos, sino que lleguemos al otro lado y ahí estemos seguros, porque con Jesús está la seguridad para el alma de toda persona. Solo en Jesús el hombre puede encontrar verdadera paz y tranquilidad. Por eso predicamos una palabra viva, una palabra con poder, porque esta palabra trae paz, esta palabra trae consuelo, esta palabra trae esperanza, porque la palabra de Dios transforma. No importa si el hombre está navegando en su pecado, que lo anda por todas partes, pero cuando llega a ese refugio que se llama Jesucristo, encuentra verdaderamente una esperanza. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice la palabra que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Señales y prodigios. Jesús expresó diciendo: y estas señales seguirán aquellos que están en mí, impondrán manos sobre los enfermos y estos serán sanos. En mi nombre reprenderán y echarán fuera demonios. Entonces, hermano, podemos encontrar que bíblicamente un respaldo para los que estamos en Cristo. Que si hay enfermedades, cuando viene el enfermo a la iglesia, aquí puede encontrar sanidad. Que cuando una persona está pasando ante esa situación terrible de una posesión demoníaca, basta que venga a la iglesia, y los que estamos aquí, claro que estaremos llenos en la unción del Espíritu Santo, que cuando reprendamos todo principado y todo demonio tendrá que salir fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Debemos de ser personas que cada día nos preparemos espiritualmente. Debemos de estar preparados espiritualmente. Así como los apóstoles y los hermanos de la primera iglesia, allá, hermano, en donde se reunían estas personas, estaba en oración, estaba cada día en estudio de la palabra, en sometimiento. Era una iglesia que buscaba ardientemente la presencia de Dios. Yo me pregunto en esta tarde, ¿son ustedes de esos que buscan la presencia
presencia de Dios ardientemente, o en verdad se ha dejado llevar por el materialismo, se ha dejado llevar por las cosas de la vida. De ninguna manera esto debería de pasar en nosotros. Más bien debemos estar buscando primeramente el reino de los cielos, su justicia, y es aquí donde todas las cosas serán añadidas. Hermano, usted y yo necesitamos buscar las cosas de allá arriba, y por lo demás no nos preocupemos. Si Dios es nuestro proveedor, Él nos sustenta, Él nos sustenta. Amén. Yo le hago una pregunta y usted puede verlo a la luz de la palabra. En el libro de los Éxodos encontramos a un pueblo de Israel que vagó por el desierto. ¿Cuántos de sus años en el desierto y no les hizo falta nada? Pasaron por el desierto. Su calzado, su vestuario, dice la palabra, que no se desgastó, no se envejeció. Tenían hambre y Dios los alimentaba. Tenían sed y Dios les daba a beber. No tuvieron necesidad, porque su Dios los guiaba, su Dios los llevaba hacia la victoria. Pero ¿qué es lo que demandaba Dios? Obediencia. ¿Qué es lo que pedía Dios? Su obediencia. Iglesia del Señor, usted tiene la protección del Santo de Israel mientras usted se guarda para Dios y vive para Él, y de ahí todo lo demás ahí vendrá añadiéndose a su vida. Porque si usted es hija de Dios y usted es hijo de Dios, ¿por qué estará preocupado si Dios es su proveedor? Muchas señales y maravillas eran las que seguían a los siervos de Dios del ayer. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Estaban todos unánimes. Unánimes es una palabra en la que involucra una unidad en comunidad, una unidad conjunta, unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, en un solo amor hacia Cristo Jesús. Todas estas cosas los hacían estar unidos en una sola visión, unidos en un solo proyecto. De igual manera, a nosotros ahora en día esto nos tiene que servir de ejemplo para denotar que si estamos así, hermano, todo saldrá bien. Necesitamos aplicar la relación de la palabra a nuestra vida, porque si estamos ahí, en tanto estemos a la luz de la palabra, Dios nos guía, Dios nos ayuda. El mensaje de la palabra nos sirve a nosotros para que a través de él podamos ser entendidos, porque el Señor dijo: el que tiene los oídos para oír, que oiga. Si usted y yo escuchamos la palabra, es para retenerla, para guardarla, para aplicarla a nuestro diario vivir. ¿De qué sirve la persona que ha escuchado más de 1 millón, más de 100,000 mensajes? Hermano, probablemente hay personas que han escuchado mucha palabra de Dios, muchas predicaciones, pero al final no toma aplicación a las medidas o a las señales o a las enseñanzas que la palabra pone para que las tengamos por obra. De igual manera, personas, hermanos, que de alguna manera conocen que Cristo salva, que en Dios hay perdón, pero no corren a Dios. Hace unos días atrás salió una noticia de un joven que fue asesinado en una llantería. Llegó una persona y le dejó ir 2 disparos en la cabeza. Y saben que el muchacho era conocido por ahí de la otra vecindad, llegando a un lugar que le dicen Candelaria, y el muchacho, teniendo que ver con las pandillas, se fue a meter a un lugar donde eran de la contraria. Muchacho de que siempre andaba en un vehículo y no podía andar a pie por la misma situación. Llega a ese lugar, va y se baja y está ahí en el cambio de que está esperando la llanta.
solamente llega alguien y hace la descarga de los disparos, y ahí termina la vida de ese joven que a verdad quizás no pasaba de unos 22 años. De manera que puede ver usted ese hecho, un hecho lamentable, porque está en juego la vida de una persona. Y no solamente la vida, sino el alma, que es lo que tiene más interés en nosotros. Si con el cuerpo del hombre cualquiera pudiese ser lo que quiera, pero el alma es lo importante. Cuando una persona está en esta tierra y ha vivido, y Dios le ha estado llamando, y el Señor ha estado trayendo su gracia a través de su gran poder y amor, pero la gente ha sido oído necio a Dios, y cuando llega a estas situaciones de lamentar, cuando un hombre muere sin Dios, cuando una persona muere sin el perdón, sin ser salvo, hermano, es lamentable. Aun cuando se le predicó y se le advirtió y se le expresó que dejara su mal camino y que procediera al arrepentimiento y que buscara el perdón de Dios, pero como que si con oído necio o sordo jamás quiso oír esa palabra. Pero esta palabra ha sido predicada. La palabra de Dios ha sido proclamada por los aires, por tierra, por mar. Hermano, la palabra de Dios es predicada por las ciudades, es predicada por las zonas rurales, en el campo, por el desierto, a donde sea ha sido predicado el mensaje de Jesucristo. ¿Se recuerdan ustedes de Esteban, que llevó el mensaje de la palabra al desierto? Llevó ese mensaje, donde tal vez alguien se imaginó que no había nada, pero el mensaje de la palabra ha sido predicado por doquiera. Hermanos que de alguna manera en la visión de Dios alquilaron una lancha y se fueron a un lago, a las orillas del lago, con un megáfono predicando a Jesucristo. Hermanitos que de repente tomaron para bien pagar unos cuantos dólares y pagar una hora en una avioneta, y desde una avioneta llevaban quizás unos sus 10,000 tratados y empezarlos a tirar desde el aire, y desde esa avioneta con un gran megáfono andar predicando. Hermanos que han hecho eso, hermano. Hay hermanos que han hecho eso, contratar una avioneta, alquilar una embarcación y lo que usted se puede imaginar. Hermanitos que quizás en un mercado, hay mercados donde tienen una radio que dicen Radio Mercado, y han pagado ahí una hora, hora y media para estar predicando la palabra. Estamos hablando que el mensaje de la palabra no tiene límite. Cuando una iglesia quiere hacer la obra de Dios, lo hace. Solo basta que usted anhele servir a Dios, porque nosotros sabemos que no esperamos en recompensa de hombres, sino esperamos en la riqueza del cielo, hermano. No esperamos que el hombre nos pague, porque el que nos paga bien se llama Jesucristo. De eso somos recompensados. Y aquí en este lugar predicamos por amor, por agradecimiento, no esperando un sueldo, porque no tenemos sueldo, pero sí sabemos que hay alguien que nos paga bien y nos da todo, se llama Jesucristo, y por Él estamos en pie, aún en lucha, porque Dios nos ha llamado y fiel es el que nos ha llamado. Dios nos sustenta, Dios es el que nos sigue sustentando, pero hay que estar aguerridos en Dios. Que Dios nos prepare para que seamos buenos soldados. Que Dios nos prepare, porque no quiere decir, hermano, que el evangelio solamente ahí lo vamos a ir pasando como se pueda, ahí más o menos, como caiga. Digamos viendo cómo se van emparejando las mulas. Ahí vamos a ir viendo cómo se empareja la yunta de buey en el camino. No estaremos esperando en eso, como quien dice, a ver si de aquí a unos 2 años ya hay algo, un cambio en mi vida. No, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser valientes, necesitamos cobrar ánimo y valor para no dejarnos robar la bendición, porque la bendición
enemigo es un ladrón de bendiciones. Pero si usted agarra fuerza en Dios, aunque venga el enemigo con 1000 demonios, pero si usted está plantado en la simiente que es Cristo, en la roca que es Cristo, por más tempestad que venga, pero usted se mantendrá firme, no porque usted sea fuerte, sino porque su Dios va como poderoso gigante delante suyo. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios, hermano, en esta tarde, si estamos alegres, estamos de fiesta con Cristo, cobra ánimo, con gozo y alegría, sirviendo a Dios estamos. Está bueno que en el trabajo, porque te tienen obligado a tus horas laborales, que sabes que cuando ya se van llegando las 5 ya no aguantas y tienes ganas de irte, pero qué bonito es cuando sabes que vienes a Dios y aquí no vienes por compromiso, ni porque te traigan a la fuerza, o porque sientas tú de que es una obligación de estar ahí y que aquello como que no lo quieres hacer. No, esto es por agradecimiento, esto es por gratitud. Si usted se recuerda, hermano, la vida de desgracia y pecado que llevaba, usted se puede acordar, hermano, cómo era antes, cómo el diablo lo tenía demaniado, cómo el enemigo lo tenía en desgracia, cómo el enemigo lo tenía perdidito, hermano. Pero ahora usted y yo, hermano, vemos, ciegos éramos, mas ahora vemos, hermano, éramos sordos, mudos, no veíamos la gracia de Dios, pero ahora podemos ver las maravillas de Dios, hermano. Ahora usted puede levantar sus manos al cielo, ahora usted puede darle palmas a Dios, ahora puede darle gloria a Dios, ahora puede decir aleluya, ahora puede decir Cristo vive, ahora usted puede gozarse en la presencia de Dios porque usted es bendecido de parte de Dios. Aleluya. Si el pueblo de Dios que está aquí hablando en el libro de Hechos era un pueblo bendecido, era porque estaba plantado en la roca que es Cristo. Y todos estaban unánimes en un solo sentir. Allá estaban en el pórtico de Salomón. Y dice el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué quería decir estas palabras? Que ese pueblo, esa iglesia que se reunía ahí en el pórtico de Salomón, era una iglesia que se manifestaban los dones del Espíritu Santo y la gente tenía temor de ellos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Tenían un gran respeto porque sabían que con ellos estaba Dios. Así pasa en nuestros días cuando hay una iglesia que se somete. Dice el impío y dice el pecador: con esos hermanitos no se meta porque esa gente está bien plantada. Si el mismo pecador reconoce cuando hay alguien que está en Dios y hay alguien que está jugando con el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice la palabra que somos cartas leídas. Entonces viene la persona y dice: no, en esa iglesita ahí no están todavía plantados en el Evangelio, son así, chuleta, todavía están medio crudos, todavía son ahí un pedazo de carne no bien asado. Entonces conoce la gente y dice: no, esos hermanitos todavía están como el elote que no ha madurado. De manera que de usted y yo depende el dar los frutos del arrepentimiento y mostrarle al mundo y a la persona que los que estamos en Cristo no estamos jugando con Cristo, sino que los que estamos en Cristo estamos completamente llenos de su presencia y las manifestaciones de Dios se hacen presentes sobre nosotros porque Dios nos ha dado poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, hermano. Gloria a Dios. Esa es la fuerza, esas palmas para su Dios, hermano, con gozo, con alegría. Es que con Jesús estamos muy bendecidos. Los hombres celebran
celebran las cosas del mundo. Ayer se oían gritos, ayer se oían voces y alaridos, ayer se veían camisetas de colores, algunas blancas, otras azulgrana, y cada quien ponía en alto a su Dios, porque los hombres levantan sus dioses. Hoy esos dioses ya no son imágenes como ídolos de estatua de piedra, aunque algunos todavía se han quedado con esos muñecos, pero otros ya sus dioses hoy solamente tienen un nombre y son 12 o 11 los que están ahí. Y hay gente que incluso ante ese mismo deseo, con gran esfuerzo, aunque no teniendo dinero en cantidad, pero se van al almacén El Único y allá sacan una pantalla de 52 pulgadas para ir a ver a todo color un partido de fútbol. Y es ahí donde muchas personas le da más prioridad a las cosas del mundo, a los placeres del mundo, al disfrute de la tierra, y no buscar el gozo eterno que es en Cristo. El gozo maravilloso que Dios da, la alegría que solo Cristo puede darle al hombre, nadie más la puede dar. Habrá alguna farmacia donde llegue la persona y diga, buena, vengo por aquí por una inyección de felicidad. Deme una inyección, una vitamina, porque me siento triste. No hay, ¿verdad? De manera que tal vez la persona puede encontrar algo que calme el dolor, algo que tal vez le dé sueño, pero jamás felicidad, porque Dios es el único que puede otorgar felicidad. Es Dios el único que puede dar verdadera felicidad a nuestras vidas. Por tanto, el amigo tiene ese llamado de parte de Dios. Los amigos, los que no han venido a los pies de Cristo, tienen ese llamado genuino, que hay un Dios en los cielos y está en todo lugar, pero también quiere estar en el corazón de ellos. Un llamado a lo genuino, donde Dios les dice que aún hay esperanza para que puedan ser salvos y tener verdaderamente una felicidad completa. Dios es el único que puede darla. La gente en aquel entonces de la iglesia primitiva, todos ellos quedaban atónitos al ver cómo el Señor hacía maravillas en medio de su iglesia. Y dice el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, y para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Aleluya! Hermano, aquí en esta congregación le alabamos a Dios, pero cada día alabémosle con gozo, alabémosle con alegría, con disposición de corazón, sabiendo que esa alabanza allá en los cielos Cristo la recibe, hermano. Si usted cuando canta y alaba al Señor, hermano, eso produce felicidad, eso produce ante los cielos, hermano, una oportunidad en la que usted agrade a su Dios. Cuando usted alaba, cuando usted se congrega, cuando usted está buscando de Dios, hermano. Pero nosotros como iglesia sepamos esto: una iglesia, siendo pequeña o siendo grande, la bendición depende de que Cristo y el Espíritu Santo esté con ella. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para que veamos una iglesia grande, poderosa en la unción del Espíritu Santo? No poderosa en el dinero, porque hay mucha iglesia que el poder
lo denomina en número de cantidad de gente y de pisto que le llega. No, el poder no radica en eso, el poder radica en la unción del Espíritu Santo, no en pantomima, ni fábulas, ni cuentecitos de hombres, como algunas personas se lo han venido inventando a la gente, que los han ido minando con un falso evangelio, porque el verdadero evangelio es un evangelio genuino, un evangelio fiel, un evangelio que no se deja llevar por las cosas de este mundo, es un evangelio firme a la sana doctrina de Jesucristo. Imagínate, hermano, que en una iglesia los pastores y los líderes forman un equipo de fútbol. ¿Será que esos hermanitos andan correctos, hermano? Yo no veo en la Biblia de que Jesús anduviera buscando diversión para los discípulos. Si en aquel entonces quizás había algún tipo de deporte, Jesús no se involucró a ellos, porque el evangelio no tiene, hermano, en la situación de que se vaya a dejar llevar o inmiscuir por las cosas que aquí se hagan en la tierra, por prácticas de este mundo, pues. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con alguna iglesia? La iglesia ha metido prácticas del mundo a sus congregaciones, y eso ha permitido que de repente una iglesia bien grande. ¿Pero por qué? Porque la gente ve el atractivo del mundo, de la carne, y no el atractivo del cambio, de la restauración, de la transformación sobre su vida. Y es ahí donde se necesita que la persona en verdad tenga un genuino convertimiento. Ahora las iglesias en día hacen de todo por tal de que la gente llegue. Si es de llevar cualquier cosa para atraer a las personas, lo hace. Mas sin embargo, Jesús y cada una de sus enseñanzas no iba en ellas ningún atractivo de las cosas de este mundo, sino que ciertamente era el mensaje del cielo, el poder de la palabra, una palabra que cuando llega al corazón del hombre no necesita que le estén contando chistes, no necesita que le estén diciendo, mire, va a formar usted parte de un equipo de fútbol porque se sienta feliz y se siente estimado entre los hermanos, sino que solamente el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo lo lleva, lo mueve con gozo y alegría para servir a Dios. Amén. No necesitamos, hermano, que cuando alguien está en Cristo andarlo motivando. Hermano, y si usted viene los 7 días a la semana al culto, al finalizar el mes le vamos a regalar 3 cortes de tela. Y cuando finalicemos el mes vamos a premiar al hermano más gozoso, le vamos a estar entregando una tostadora. Puede ser que al final de repente alguien se ponga el plan y diga, yo me voy a llevar esa tostadora. No importa que la haga como la del payaso, que por dentro esté llorando, pero por fuera me voy a hacer el más alegre. Y al final se llevó la tostadora. Pero ¿era verdaderamente la alegría de esa persona? No. Pero cuando está el Espíritu Santo en nosotros, hermano, aunque estemos pasando momentos difíciles de prueba, dificultad o por grande angustia, pero el Espíritu Santo que está en nosotros no nos deja caer, sino que nos motiva para que con gozo y alegría sigamos con toda la bendición, porque es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros, hermano. El Espíritu de Dios lo que hace en nosotros, danos fuerza, danos valentía, danos poder y dominio propio, para que con gozo y felicidad sigamos siempre firmes a Dios. Esto no se trata de que porque como las cosas van bien soy evangélico y cuando las cosas van mal me caigo. Como algunos que cuando ya ven que las cosas no andan tan bien de repente, bueno, ¿y qué pasó con el hermano Caralampio? Ya no se congregó. Lo dejó la señora y por eso el hermanito está triste. Entonces, nuestra felicidad, nuestro gozo no depende de nadie de esta tierra, solamente de Jesucristo. Si se fue la mujer, se va a gozar en Cristo. Si regresa, sigue usted en tranquilidad con Dios, porque usted sabe que su vida depende de Dios. Allá donde, hermano, tranquilo, la mujer se le fue unos días, como una su semana y media, le perdió la esposa al hermano. Andaba algo así medio triste, pero decía, ya va a volver. Al final por allá le contaron que allá la encontraron en Tacuba, que allá andaba perdido. Ella llegó y le dijo, vaya, muñequita, la perdono, usted quizás andaba algo desorbitada, pero véngase de nuevo. Y ahí están juntos. Entonces, miren, cuando nuestro gozo, nuestra felicidad está siempre en Dios,
podrán sobrevenir pruebas, dificultades, necesidades y todo, pero usted sabe, está seguro en Dios. Usted está seguro en Dios. Si usted cree eso, qué bueno, porque esto se trata por la fe. Esto es por la fe, y la fe no es una fórmula como cuando alguien va a hacer el pan, que tanto de esto y tanto de aquello. No, la fe es práctica, que si usted cree con el corazón y confiesa con su boca, hermano, eso es la fe. Eso es la fe, creer las cosas que no se ven, pero usted sabe que las hace ciertas. La vida del cristiano es en fe. La vida del Hijo de Dios es en fe, en fe, en fe, en fe. Todo es en fe. En Cristo todo es en fe. No en la carne ni en los deseos de este mundo, sino por la fe. Por la fe. Amén. Por la fe, Abraham pudo ver la bendición de Dios. Noé, al igual, por la fe, estuvo en su esperanza, que al final él y su familia fueron salvos por la fe. Y usted y yo somos salvos a través de la fe. Pero de ahí nos cuidamos, porque también de eso se trata. Algunos creen y dicen, mire, ya estamos predestinados para ser salvos, aunque chupe, aunque fume, aunque me vaya a perder y muera marihuanado, pero al final cánteme más allá del sol. Por ahí hay algunos que así creen, ¿verdad? Así estábamos hablando con uno hace unos días atrás, que así es esa creencia de esa persona. No porque él lo haya descubierto en la Biblia que eso dice, sino que sus líderes son los que le dicen eso. Y hay mucha gente que se deja llevar por lo que sus líderes le dicen y no lo comprueban a la luz de la palabra y lo confrontan a través de la palabra, sino que a todo le dicen amén. Pero hay aquí entendimiento en esto, de que si usted viene y escucha la palabra, por eso vamos a la luz de la palabra, y usted puede ver y escudriñar si aquel mensaje es conforme a la Biblia. Entonces esta persona dice, bueno, no importa si murió, pues estuvo lejos, pero ya está predestinado por ser salvo, y aunque haya muerto en pecado, pero tiene su salvación. Mas la Biblia no dice eso. La Biblia dice, hermano, que el que persevere hasta el fin será salvo. Ser perseverantes hasta el final quiere decir cuidar de la salvación, cuidar del don, cuidar del regalo que Dios nos ha dado. Mire lo que Pablo le dijo, mira, cuida el don que se te fue impuesto a ti sobre tu vida. No vayas a contristar al Espíritu, no apagues el fuego del Espíritu Santo que hay en ti, cuídalo. Mire, Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo. O sea, hermano, que la salvación se debe de cuidar. Hay que guardarnos para Dios, hay que pedir a Dios que nos dé el fortalecimiento. Y dice la Biblia, hermano, de que las señales que seguían a los discípulos y a los siervos de Dios en aquel momento eran señales de gran poder, hermano. Al igual, después de cuántos años hasta nuestros días, la iglesia parece ser que está careciendo de esto. Mucha iglesia se ha dejado llevar por falsas enseñanzas. Hermanos y hermanas que se han apartado de la sana doctrina y han empezado a escuchar a maestros fraudulentos, y han empezado a escuchar a falsos profetas, a falsos apóstoles, que estos solamente hablan filosofías, palabras huecas, fábulas, hombres que se han levantado para traer no palabra de Dios, sino enseñanzas fraudulentas de su corazón. Hablan de la abundancia de su corazón, mas no del poder del Espíritu Santo, porque estos han apostatado de la sana doctrina y se han apartado del verdadero mensaje glorioso de Jesucristo. Mas estos están interesados en hacer cantidades de dinero y amontonarlo con la gente, porque ellos han generado muchos adeptos en persona, pero no han predicado el mensaje de la palabra. Son como la iglesia de la Odisea. Dicen ellos, soy rico y me he engrandecido y de nada tengo necesidad. Mas el Señor le dice, mas no sabes que tú eres un pobre
ciego, desnudo y desventurado. Mas eso es lo que dice el Señor de estas iglesias grandes, lujosas, que se creen ricas y poderosas, pero delante de Dios son pobres, ciegas, desnudas y desventuradas. El Señor les dice: yo conozco sus obras. Yo conozco sus obras, que son fríos, son personas tibias y no calientes, que aman todavía el mundo y parecerse al mundo, que cantan como el mundo, que escuchan música del mundo y en la iglesia quieren cantar alabanza, que están todavía con cosas del mundo y en la iglesia quieren estar con cosas del Dios Todopoderoso. Mas Dios es fuerte y celoso y dice que nos ama y nos quiere por completo, y es ahí donde la iglesia debe de estar definida y decir: yo quiero estar con el Señor por completo. Que Satanás, el diablo, sea derribado y destruido de toda obra de maldad, pero la iglesia de Cristo deberá permanecer firme. Estamos en un tiempo terrible donde, hermanos, los púlpitos, muchas congregaciones lo han agarrado como algo común. De sus púlpitos han hecho teatro, de sus púlpitos han hecho otra cosa y no un santuario. Qué lamentable, hermano, cuántos han vendido su púlpito, se lo quitaron al Espíritu Santo y se lo entregaron a los hombres para que ellos hagan muchas situaciones atractivas para el oído y para el ojo humano, y no para el alma y el poder del Espíritu Santo. Es que la iglesia ahora en día como que se ha dejado llevar por las cosas de la carne. Pero óigame, hermano, usted y yo que aún estamos en la palabra de Dios, hermano, sabe, hoy es difícil escuchar pastores que se planten en este tipo de predicación, porque la mayoría de predicadores solamente le traen mensaje a la gente de confianza, de psicología, de positivismo. Sea positivo, dice, invierta aquí, usted necesita actuar de esta manera, pero dejaron el mensaje de la sana doctrina, de hablar del arrepentimiento, de hablar de la santidad, de hablar del perdón de pecados, de hablar de sus mensajes maravillosos que Jesús traía. Y hasta ahora, hermano, la iglesia que aún está como un remanente guardado en la sana doctrina, seguiremos predicando y anunciando, y no nos dejaremos minar por toda esa paratela y por todas esas migajas que el mundo le ha venido metiendo a algunas iglesias. Mas nosotros aquí decimos: fuera a todo eso dogma, fuera a toda esa doctrina materialista, fuera a toda esa cosa que no sirve más para nada. Mas lo que sí nos da poder es la unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Anhelamos la unción del Espíritu Santo que se mueva en medio nuestro. Sea bendito el nombre de Dios. Pongámonos de pie, iglesia, vamos a orar, vamos a venir en palabra de oración, decirle: Padre, gracias te damos en esta hora. Oh Dios mío, hoy levantamos un clamor a favor de toda la iglesia, por todo el mundo, por toda la iglesia, Señora. Aquellos que alguna vez perseveraron en la sana doctrina, aquellos que por alguna vez se congregaron y dejaron de congregarse, por aquellos que en algún momento fueron partícipes de la gracia que es en Cristo, pero se apartaron, se cayeron. Dios, tenga misericordia, llega a esas almas, llega a esa vida, por aquellos que necesitan pedirte perdón y arrepentirse, por aquellos que necesitan ser salvos. Padre, liberta, rompa cadena, liberta cautivo en el nombre de Cristo. Usted que nos está viendo y nos escucha, le invitamos para que reciba a Jesucristo, para que se acerque a Dios. Usted que en un tiempo se congregó y perseveró en la sana doctrina y se dejó llevar por otro viento de doctrina, vuélvase a la palabra, vuélvase a la luz de la enseñanza, porque en Dios no hay ni dos ni tres evangelios, sino uno solo, y este evangelio es poder, poder, poder.
Señor, liberta, Padre, a la obra maravillosa en esta tarde. Así, Señor, te damos las gracias. Gracias, Dios, gracias, Jesús. Oramos por los enfermos, Señor, y pedimos que sane, Señor, al que está enfermo.